Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es 4 de diciembre del 2020. Es viernes y eh, los viernes voy a hacer algunas reflexiones sobre psicología. Entonces, hoy hablaremos, como dice en en el anuncio del programa, sobre educación tecnológica y la importancia de las emociones y el afecto. Bien, pues a todos los que me están viendo en streaming, ya está por aquí Arlequín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado camarada? Qué bueno que estás aquí en vivo en esta transmisión, que hoy, como acabo de comentar, hablaré un poquito de la educación mediada por tecnología y la importancia de la emoción y el afecto. Bueno, pues debo decir que me surgió este tema porque además de ser un tema que a mí en lo particular como académico me interesa, es muy oportuno porque pues estamos viviendo en una situación de pandemia, tenemos 8 o 9 meses en esta circunstancia donde la transformación en tecnología, utilizando la tecnología, pues ha sido necesaria para poder avanzar en los planes de estudio en diferentes niveles. Entonces nos llega el coronavirus y si no fuera por las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías y su utilización en la educación, pues ahora estaríamos en una circunstancia eh, de total encierro y los alumnos estarían y los profesores estaríamos encerrados sin posibilidades de una mediación para poder llevar a cabo estas actividades que bien o mal, yo digo que más bien bien, las estamos cumpliendo en tiempo y en forma. Ya hay 6 personas observando este programa, lo cual me da mucho gusto, esta cápsula, y les voy a comentar pues un caso que me parece un poco triste, porque resulta que una de mis alumnas tuvo COVID de licenciatura. Y entonces, eh, pues el COVID le pegó bastante fuerte y estuvo 2 o 3 semanas sin posibilidad de avanzar en sus estudios. Entonces, una vez que medio se recuperó, porque la recuperación por esta enfermedad es lenta en muchos casos, es el caso de esta alumna, pues empezó a incorporarse de nuevo a sus actividades académicas. Entonces me comentó que el problema era que un profesor, pues, le dijo que no le podía, después de darle muchas vueltas, le dijo que no le podía recibir las tareas atrasadas. Ella, pues, le comentó de su situación, de que le había dado COVID y que, pues, no había podido avanzar. Y el profesor le dijo que, pues, él era un profesor universitario y que no podía tener ninguna diferencia con los alumnos y dado que no había entregado las tareas, pues ya tenía todo en contra, después de 3 semanas sin actividades y que le sugería pues que mejor se diera de baja porque él no podía hacer nada. Y pues la alumna me comentó esta situación y bueno, la reflexión que me surgió fue que hasta dónde llega eh, la relación de un profesor a distancia con sus estudiantes. Nosotros sabemos que de por sí el método educativo de mediación tecnológica a distancia, pues nos da las posibilidades de ser flexibles con los estudiantes. Dado que no van a un salón y no se tiene que pasar la lista, cosa que también es anacrónica en estos tiempos, pues las actividades por internet nos dan esa posibilidad de poder grabar esas actividades o dejar tareas y que no necesariamente en tiempo real se lleven a cabo las actividades.
cosa que lo que se puede llevar a cabo en tiempo real es una videoconferencia. Y sobre todo en una situación, y es lo más preocupante, más allá de si es un modelo presencial, mixto o a distancia, es el papel que juega el profesor en una educación más amplia, una educación integral, en el sentido de que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que una alumna le dice y le comprueba que tuvo COVID en esta época y el profesor la reprueba porque no cumplió con sus tareas, es un absurdo total y una muestra evidente de una falta de empatía y de comprensión de la realidad que estamos viviendo, cosa que es inapropiada para un profesor. Lo curioso es que después me enteré que no es el único de los casos que han ocurrido en estos días. Ya está por aquí eh, Marquito, buenas noches. Dana también, buenas noches. Y pues me están enviando saludos, les agradezco sus comentarios y retomo esta idea. Eh, pues la figura del profesor se ha modificado en los últimos 40 años y cada vez a pasos agigantados. ¿Por qué? Pues porque el viejo rol del profesor, que era el que era el enciclopédico, el que tenía las lecturas eh, privilegiadas, que tenía el dominio total del tema, el que podía dar una lectura, una cátedra, y por eso en los antiguos salones de la universidad pues hay un estrado para que el profesor se suba al estrado y pueda mandar su discurso. Y bueno, hasta arquitectónicamente estaba diseñada la clase para una relación desigual entre profesores y alumnos. Sin embargo, con la revolución de los años 60, los 70, pues se fueron cambiando esos puntos de vista, aunque se conservó lo que tradicional y culturalmente es el predominio de la figura del profesor en la acción educativa, como el que tiene el conocimiento de todo y lo que Freire decía que la función de la educación tradicional era la creencia de que iba a llenar vasijas, de las vasijas vacías de las mentes de los estudiantes, pues el profesor, con todo el arsenal de conocimiento que tenía, pues iba ubicando su conocimiento en los cráneos, en los cerebros de los alumnos. Eso es totalmente anacrónico, aunque algunos profesores todavía piensen en esos términos. ¿A qué se aferran algunos profesores en la actualidad? Al grado académico. Yo soy maestro, yo soy doctor, yo soy postdoctor. Y yo sé más que tú. ¿Por qué? Porque yo tengo este título, mira. Entonces creo que debemos ser bastante críticos sobre ese tipo de relación. Ya está por aquí también Pablo. Pablo, buenas noches. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, porque sí es muy relevante y además en estos tiempos, porque lo que vamos a vivir una vez que afortunadamente se terminen los contagios como se vienen dando y hay ya un control sobre el virus, que puede ser a lo largo de todo el año entrante, la educación no va a volver a ser igual y los profesores y alumnos debemos de saberlo. Entonces, vuelvo a estos casos de incomprensión donde los profesores actúan de manera autoritaria porque ellos tienen el poder de hacerlo, tienen esa capacidad. Es el que evalúa, el que pone las calificaciones y el que le puede decir a la alumna, tú estuviste enferma, estuviste en el hospital, no pudiste trabajar, ese no es mi problema. Tú tienes que entregar las tareas. Dramático el punto. Y es aquí donde quisiera yo comentar con ustedes la importancia de la emoción y la afectividad en la educación. Eh, Dentro de este modelo tradicional de enseñanza está la creencia de que la relación debe ser racional y cognitiva. Es decir, yo enseño contenidos, aprendizajes esperados, y el alumno tiene que procesarlos y entregármelos en un examen. Esa es mi función como profesor. Yo enseño temas, teorías, el alumno las discute, hace resúmenes, le hago un examen y de manera memorística el alumno me dice
sus respuestas, y eso es el aprendizaje, de acuerdo con este modelo tradicional de enseñanza. Todos estos pasos que les acabo de decir son totalmente cuestionables. Que un examen memorístico represente el aprendizaje es muy discutible. Que lo que nosotros damos en un curso y los contenidos que pretendemos enseñar sean los que forzosamente el alumno va a aprender, lo niego absolutamente. El alumno aprende más cosas que las que trata el profesor, pues porque tiene la iniciativa de buscar información y de relacionarse con sus compañeros. Y eso es muy importante, es muy interesante porque en esta dinámica de aprendizaje, que no puede ser los aprendizajes esperados, porque nadie puede esperar lo que aprende el alumno aprende muchas cosas. Aprende a decir que eso que uno le está enseñando no le sirve para nada, o le sirve para mucho, pero más de lo que el profesor enseña. Entonces, el papel del profesor desde un punto de vista humanístico es apoyar al alumno para su educación integral y por lo tanto lo cognitivo y lo racional también deben incorporarse la emoción y el afecto, porque como muchos teóricos del aprendizaje nos dicen, pues las cosas se aprenden mejor cuando hay una emoción en ellas. Simple y sencillamente uno puede ver o recordar a sus profesores favoritos o a episodios de aprendizaje, y los que más nos quedaron grabados en nuestra mente fueron aquellos en los que hubo una emoción de por medio, que fue una revelación de algo, algo que sentimos nosotros en el cuerpo, algo que nos conmovió profundamente. Entonces, hay algunos profesores de la vieja escuela que dicen que ellos no enseñan jugando, que un profesor no puede ser un maestro de ceremonias, o critica que un profesor juegue con sus estudiantes o que los haga llevar a cabo actividades lúdicas donde el alumno se emocione. Y entonces esos profesores de la vieja guardia dicen, no, eso es entretenimiento. Yo vengo a dictarles la neta, la verdad de las cosas, en una actitud muy limitada que solamente pues refleja las propias, los propios, perdón, por volver a repetir la palabra, las propias limitaciones del maestro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quiero comentar con ustedes, la importancia del afecto, la importancia del juego, y aquí tengo mi guión, la situación educativa actual y el rol del profesor. Bien, y con esto cerraré este punto que quiero comentar con ustedes. En la situación actual todos estamos aprendiendo, pero no solo de tecnología, ni de maneras de interactuar con los estudiantes. Bueno, yo provengo del SUAYED y mi experiencia educativa en el SUAYED no se ha modificado, pero aquellos que vienen de la educación presencial y se han migrado al modelo a distancia han tenido que aprender rápido el uso de las tecnologías. Pero sería muy limitado pensar que lo que estamos aprendiendo ahora, profesores y alumnos, es a utilizar tecnologías, plataformas, aplicaciones, maneras de interactuar, sino también estamos aprendiendo a interactuar con los estudiantes y los estudiantes con el profesor. Y debemos de saber que las posibilidades de las tecnologías son también muy amplias para podernos conectar en el aspecto afectivo y emocional, que los alumnos de todos los niveles educativos necesitan en estos momentos. Entonces es muy importante poder enviar fotos, preguntarles cómo se sienten, estar al pendiente. Yo he visto mucho que los profesores de la educación primaria están junto con los padres de familia tratando de pues atender al estudiante y que aprenda, que se divierta, que aproveche lo lúdico de la tecnología y también lo afectivo. Pero parece que en la universidad todavía es complicado romper con esta
lógica que acabo de comentar hace un momento, donde hay una diferenciación entre el rol del profesor y del alumno. La tecnología nos permite hacer una mezcla y que el profesor aprenda y que el alumno enseñe en una enseñanza que se le denomina distribuida. Pero lo importante son los afectos, el darle confianza al estudiante. Muchos alumnos en esta situación de la pandemia de nivel universidad están debatiéndose entre seguir estudiando o ponerse a trabajar porque la situación también económica es complicada y a mí me han tocado esos casos donde uno tiene que apoyar al alumno y decirle, mira, pues busca trabajo, pero no abandones, hay maneras de interactuar. Ay, dime cómo van las cosas para saber en qué te puedo ayudar. Entonces, creo que de esta experiencia que les comenté al inicio, en la cual pues hay una total negativa de un profesor de mentalidad estrecha, eh, ataca a una alumna que su único problema fue enfermarse de COVID y le dice, no, tú no me puedes entregar las tareas. La educación en línea, dice Marquito, llegó para quedarse. Desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia para modificar algunos paradigmas. Si bien es cierto, el retorno a las aulas está planeado, algunas cosas cambiarán para siempre. Definitivamente que sí. Ya profesores y alumnos estamos en esa lógica de que estamos aprendiendo y ya no podemos eh, echar marcha atrás de lo aprendido y de las ventajas que nos dan la tecnología. Y a los alumnos también ven esas ventajas ya el alumno presencial. Carlos Torres, hola Carlos, buenas noches. La educación a distancia es efectiva hasta cierto punto, a partir de la educación media superior. En la educación básica, preescolar, primaria y secundaria considero que no es efectiva, ya que están en plena formación y requieren más cercanía con los profesores. Eh, pues sería cuestión de ponerlo a prueba. Carlos, yo también creo que es necesaria la figura del profesor en el trato directo con el alumno, pero lamentablemente pues estamos en esta situación. Lo que sí creo, Carlos, y estando de acuerdo contigo, es que los alumnos y los profesores están aprendiendo nuevas formas de interactuar y de llevar a cabo su aprendizaje. Fernanda, buenas noches. Debido a la pandemia, dice Arlequín, es una de las alternativas acertadas para continuar la divulgación de los conocimientos y actitudes, ya que el profesor no solo transmite conocimientos, sino actitudes. Por su origen es una educación asíncrona, autogestión, y aquí ya me perdí un poquito, y centrada en el alumno. Eso es lo que hacemos nosotros en el SUAYET y que están eh, aprendiendo ahora. El afecto, dice Carlos, es en educación básica es importante. Pues muy bien, les dejo estos comentarios. Ser críticos, autocríticos. Si el profesor se libera de el rol tradicional y aprende y entiende que el conocimiento se construye de manera colectiva, es un desperdicio de tiempo no aprovechar la presencia de los estudiantes para construir algo nuevo. Porque una cosa es allegarse de información y otra cosa es construir conocimiento. Entonces, aquí como profesores, nuestra orientación debe ser a construir conocimiento. Y esto significa que el alumno utilice los dispositivos que tiene a la mano y las bases de datos a las que pueda acudir para tener esa información y posteriormente ponerla en práctica a través de estrategias didácticas específicas. Bueno, termino comentando lo que acaba de escribir mi estimado Pablo Reyes. Debido a las condiciones sanitarias en este momento, no se pueden mandar a los niños de primaria a su educación presencial. Por lo tanto, desde este momento no hay de otra que incorporarlos a la educación virtual. Pues así es, Pablo, estamos cuidando a los niños de los contagios y en estas condiciones están dando su mejor esfuerzo. Y Jesse, saludos, buenas noches. Bueno, pues esta es la reflexión que quería hacer con ustedes y estamos viéndonos la semana entrante con otros temas de psicología, de vida cotidiana, que transmito por este canal. Que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho
y seguimos en contacto. Buenas noches.